Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. A los 60 años, Ricardo Arjona rompe el silencio y revela lo que nadie imaginaba. ¿Quién fue, realmente, el amor de su vida? Durante décadas, su nombre ha estado rodeado de pasión, secretos y escándalos, desde su tormentosa relación con Leslie Torres, marcada por acusaciones cruzadas y canciones de desamor, hasta los rumores de infidelidad con Alicia Machado y los encuentros clandestinos con Araceli Arámbula. Cada historia parecía un capítulo de una novela sin final. Pero ahora, el propio Arjona confiesa una verdad que lo cambia todo. Una revelación que contradice años de especulaciones y deja al descubierto su lado más humano. ¿Qué lo llevó a guardar silencio tanto tiempo? ¿Por qué decide hablar justo ahora? Te invito a quedarte hasta el final, porque la última confesión te dejará sin palabras. En el universo de pasiones que ha acompañado la vida de Ricardo Arjona, ninguna historia ha dejado una marca tan profunda como la que vivió junto a Leslie Torres. Era 1985, y el joven guatemalteco buscaba abrirse camino en los bares bohemios de Buenos Aires, una ciudad que olía a tango, café y melancolía. Allí, entre guitarras y versos, conoció a Leslie, una modelo puertorriqueña de mirada magnética y sonrisa impredecible. Su encuentro fue un instante detenido en el tiempo. Dos almas inquietas que se reconocieron sin palabras. La conexión fue inmediata, más allá de lo físico. Compartían ambiciones, ideales y una manera apasionada de ver la vida. Ricardo encontraba en ella la musa que no sabía que necesitaba, mientras Leslie veía en él a un soñador dispuesto a conquistar el mundo con canciones. Buenos Aires fue el escenario de un amor intenso, lleno de promesas y pequeñas batallas. En 1989, cuando Arjona decidió trasladarse a México en busca de nuevas oportunidades, Leslie lo acompañó, apostando por un futuro incierto. En 1992, tras el nacimiento de su hija Adria, se casaron en Las Vegas, sellando su amor con un impulso juvenil y sincero. Poco después nació su hijo Ricardo Jr., completando una familia que, a los ojos del mundo, parecía perfecta. Pero la vida real no siempre sigue el ritmo de una canción. Las diferencias empezaron a crecer. Los silencios se volvieron abismos y la intensidad del amor se transformó en tormenta. Las tensiones se hicieron públicas y las heridas privadas se convirtieron en titulares. Leslie lo acusó de ser controlador y temperamental, mientras él insinuaba luchas personales que los consumían. El divorcio fue largo, doloroso y expuesto, marcando un antes y un después en la vida del artista. Años más tarde, Arjona confesaría que de ese caos nació parte de su obra más visceral. Canciones como El Problema o Te Conozco se convirtieron en refugios donde pudo transformar el dolor en arte. Para muchos, Leslie no solo fue su primer gran amor, sino también la mujer que lo empujó a enfrentarse a sí mismo y a escribir con el corazón desnudo. En ella comenzó su historia de amores imposibles, de verdades rotas y melodías que aún hoy siguen resonando con la intensidad de aquel primer encuentro. Lo que comenzó como un sueño compartido entre dos almas apasionadas, pronto se convirtió en una prueba de fuego. A comienzos de los 90, Ricardo Arjona estaba dejando de ser un desconocido trovador para transformarse en una voz poderosa de la música latinoamericana. Sus letras comenzaban a viajar más allá de las fronteras, y con ellas, también la exposición de su vida privada. Leslie Torres, quien había estado a su lado desde los días de incertidumbre en Buenos Aires, fue testigo del ascenso vertiginoso que trajo consigo no solo fama, sino también presión, distancia y soledad. México se transformó en el epicentro de su carrera y al mismo tiempo en el escenario del desgaste emocional de la pareja. Entre giras, entrevistas y estudios de grabación, los momentos de complicidad se fueron diluyendo hasta volverse raros y tensos. Los rumores comenzaron a circular. Gritos, celos, largas ausencias, silencios que dolían más que las palabras.
Lo que antes era pasión se volvió fuego que quemaba por dentro. A medida que Arjona se convertía en una figura pública, su matrimonio se desmoronaba en la sombra. Las discusiones se volvieron públicas y las heridas privadas empezaron a ser alimento para la prensa. Leslie lo acusaba de querer controlarlo todo, incluso los detalles más pequeños de su vida familiar, mientras él insinuaba que ella había perdido el rumbo entre excesos y resentimientos. La prensa sensacionalista los convirtió en espectáculo, pero detrás de los titulares había dos seres rotos que no sabían cómo volver a encontrarse. El divorcio fue largo y doloroso. Leslie, entre lágrimas, llegó a declarar que no le deseaba ese proceso a nadie. Ricardo, en cambio, se refugió en el silencio y en la música. De ese dolor nacería una de sus obras más simbólicas, El Problema, una canción que no solo retrata la imposibilidad del amor, sino también la lucha interna de un hombre que ama y destruye al mismo tiempo. Años después, el propio Arjona admitiría que esa historia fue el espejo donde aprendió a conocer sus límites, donde entendió que el amor sin equilibrio puede convertirse en una batalla sin vencedor. La ruptura con Leslie no fue solo el fin de un matrimonio, sino el comienzo de una etapa artística más madura y humana. En esa nueva etapa, Ricardo aprendió a transformar sus heridas en versos eternos, demostrando que incluso del dolor más profundo puede surgir la belleza más honesta. Tras la tormenta de su separación con Leslie Torres, Ricardo Arjona descubrió que el dolor puede ser un lenguaje tan poderoso como el amor. En lugar de ocultarse del mundo, decidió convertir cada herida en melodía, cada silencio en verso. Fue entonces cuando su música cambió para siempre. Dejó atrás las letras ingenuas de sus primeros años y abrazó una narrativa más cruda, más humana, más suya. Canciones como El Problema, Te Conozco y Realmente No Estoy Tan Solo surgieron de noches de insomnio, de recuerdos que se negaban a morir. En esas composiciones no había rencor, sino una búsqueda desesperada de sentido, una necesidad de entender por qué el amor, a veces, se convierte en su propio enemigo. Arjona solía decir en entrevistas que escribir era su manera de curarse, de poner orden en el caos que la vida le había dejado. Mientras la fama crecía, también lo hacía su vulnerabilidad. Sus conciertos se transformaron en confesiones públicas, y miles de personas encontraban en sus canciones el reflejo de sus propias batallas sentimentales. Lo que había sido un dolor íntimo se volvió colectivo. Arjona comprendió que su historia no era solo suya, era la de todos los que han amado hasta romperse. Su voz, llena de melancolía y fuerza, narraba amores que nacen del deseo y mueren de exceso, relaciones donde la pasión se confunde con necesidad. Esa honestidad lo convirtió en un símbolo, un trovador moderno capaz de hablar del corazón sin máscaras. Sin embargo, detrás del éxito persistía la soledad. Cada escenario iluminado escondía un vacío. Cada aplauso recordaba lo que había perdido. Fue en ese contraste, entre la gloria pública y la tristeza privada, donde su arte alcanzó su madurez. Arjona comprendió que la música no solo debía entretener, sino también sanar. El desamor se convirtió en su combustible creativo, en la chispa que encendió una nueva etapa. Aprendió que de los escombros del corazón también nacen himnos, y que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo. Cuando el corazón de Ricardo Arjona aún sanaba de las heridas del pasado, apareció en su vida una mujer que lo envolvió en una historia de deseo y complicidad. Alicia Machado, ex Miss Universo, actriz, símbolo de belleza y carácter. Alicia no era una musa silenciosa. Era fuego, intensidad y controversia. Su encuentro con Arjona no fue casual, sino el resultado de un cruce de caminos entre dos mundos en plena efervescencia, el de la fama y el del arte. Ella lo conoció cuando él ya era una figura consagrada, pero aún cargaba con las cicatrices de su divorcio. Según confesó años después,
La atracción fue inmediata, casi peligrosa. Entre ellos surgió una relación marcada por la pasión y el secreto. Un romance que se movía en la penumbra, lejos de las cámaras, pero que terminaría dejando su huella en la historia del cantautor. Alicia reveló que durante esos años fue la inspiración de algunas de las canciones más sensuales y provocadoras de Arjona, como Desnuda y Santo Pecado. En cada verso, en cada nota, se percibe la huella de un amor que ardía con fuerza, pero que sabía que no podía mostrarse al mundo. Ella decía que él tenía una forma de mirar que desarmaba, una mezcla de ternura y misterio que convertía lo cotidiano en poético. Ricardo, por su parte, encontraba en Alicia una energía vital que lo retaba, una mujer capaz de enfrentarlo, de mirarlo sin miedo. Pero como toda pasión que nace del riesgo, su historia tuvo un final inevitable. Las presiones, los rumores y la imposibilidad de mantener un vínculo bajo la sombra del escándalo los alejaron. Sin embargo, ese fuego dejó cicatrices imborrables en su obra. Desnuda, en particular, fue vista por muchos como una confesión velada, un tributo a la sensualidad femenina y a la conexión que ambos compartieron. Para Alicia, aquel amor fue tan real como breve, un capítulo que no necesitó duración para volverse eterno. En entrevistas, lo ha descrito como un hombre complejo, apasionado y profundamente sensible, alguien que sabía traducir los sentimientos más intensos en poesía. Para Arjona, ella fue un destello de vida, un respiro entre las ruinas, una historia que lo empujó a explorar la frontera entre el amor y el deseo, entre la inspiración y el pecado. Después del torbellino que significó su relación con Alicia Machado, la vida de Ricardo Arjona volvió a cruzarse con otra figura del espectáculo latino, Araceli Arámbula, una de las actrices y cantantes más queridas de México. Su nombre comenzó a sonar junto al del cantautor en susurros, rumores y titulares que hablaban de un vínculo nacido entre la admiración y la complicidad. Se conocieron durante una serie de eventos benéficos en Guatemala, y desde el primer instante, la conexión entre ambos fue evidente. Ella, con su elegancia natural y su calidez humana, despertó en Ricardo una ternura distinta, más serena, más contenida. No era el amor arrebatado de su pasado, sino un afecto que crecía en los silencios, en las conversaciones largas, en los gestos pequeños. Algunos medios insinuaron que Arjona había organizado esos eventos con la intención de pasar más tiempo con ella, algo que nunca se confirmó, pero que alimentó el mito. Lo cierto es que, aunque jamás oficializaron una relación, las miradas cómplices y los encuentros repetidos hicieron imposible que la prensa dejara de hablar de ellos. Una fuente cercana a Arámbula afirmó que Ricardo le escribía cartas y poemas, una costumbre que él mismo ha reconocido como parte de su manera de amar. Ricardo conquista con palabras, decía, con detalles tan simples que terminan por marcarte. Para muchos seguidores, canciones como Dime que no y Tu reputación llevan en sus versos el eco de esa historia no contada. Arjona, sin confirmarlo, alimentaba la ambigüedad en entrevistas, como si disfrutara del misterio. Araceli, en cambio, optó por el silencio, un silencio que dijo más que 1000 declaraciones. Con el tiempo, ambos siguieron caminos distintos, pero la sombra de lo que pudo haber sido quedó suspendida en el aire, transformándose en inspiración. Aquella relación, si existió, fue discreta, elegante, tejida con el hilo fino del respeto. Para Arjona, Araceli representó el equilibrio entre la pasión y la calma, una figura que no buscó protagonismo, pero que dejó una huella suave, casi invisible, en su obra. En ella, el cantautor encontró un respiro, una forma distinta de amor, no la que quema, sino la que acaricia, no la que grita, sino la que permanece en silencio y se convierte, sin quererlo, en música eterna. En medio de los ecos de amores pasados y de una carrera que no dejaba de crecer, Ricardo Arjona encontró finalmente algo que nunca antes había tenido: paz.
Su encuentro con la modelo venezolana Daisy Arévalo marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, una donde el amor ya no dolía, sino que curaba. Se conocieron a finales de los años 90, durante la filmación del videoclip de Dime que no. Su relación se mantuvo lejos del ruido mediático. No había escándalos, ni rumores, ni declaraciones públicas. Era una historia vivida en voz baja, entre viajes discretos, risas familiares y canciones escritas desde la ternura. Para Arjona, Daisy se convirtió en su refugio, en la mujer que lo ayudó a reconciliarse con la vida. En 2010 nació su hijo Nicolás, un acontecimiento que transformó por completo su manera de ver el mundo. En una entrevista, Ricardo confesó que su hijo le devolvió la inocencia que creía perdida y que Daisy había sido clave para recordarle lo esencial. Muchos fans asocian canciones de sus álbumes Poquita Ropa y Circo Soledad con ella, especialmente Fuiste tú, interpretada junto a Gaby Moreno, un tema que parece contener la profundidad y la complicidad de su historia. Daisy, siempre discreta, eligió mantenerse al margen del espectáculo, dedicada a su hijo y a su propio camino, mientras él seguía llenando estadios. Esa distancia del ruido fue, quizás, el secreto de su durabilidad. En Daisy, Arjona encontró lo que su alma nómada había buscado durante años: un hogar. No el que se construye con paredes, sino el que se encuentra en una mirada, en un silencio compartido, en la certeza de que, después de tanto buscar, había hallado un amor que no exigía ser canción para ser eterno. La llegada de Nicolás en 2010 marcó un antes y un después en la vida de Ricardo Arjona. El nacimiento de su hijo no solo trajo alegría, sino también una transformación profunda en su manera de entender el amor, la paternidad y el propósito. Para un hombre acostumbrado a vivir entre escenarios, giras y emociones intensas, el silencio de un hogar lleno de risas infantiles fue un descubrimiento inesperado. Arjona solía decir que Nicolás le devolvió la inocencia que la vida le había arrebatado, esa capacidad de sorprenderse ante lo simple. En cada gesto de su hijo encontraba una lección, un recordatorio de lo que realmente importa. Su música comenzó a reflejar esa nueva sensibilidad, letras más íntimas, melodías más serenas y un tono menos desesperado. En álbumes como Poquita Ropa y Viaje, se percibe un hombre que ya no huye del amor, sino que lo contempla con gratitud. Daisy Arévalo, su compañera y madre de Nicolás, se convirtió en el pilar de esa etapa luminosa. Arjona la describió alguna vez como su calma en medio del caos, la mujer que supo estar cuando el ruido del mundo se apagaba. Gracias a ella y al pequeño Nicolás, el trovador descubrió que la plenitud no siempre está en los grandes escenarios, sino en los momentos invisibles: una cena en casa, una risa espontánea, un abrazo al final del día. Esa transformación también se reflejó en su actitud ante la fama. Dejó de perseguir el éxito y comenzó a disfrutarlo desde otro lugar, más humano, más consciente. En entrevistas, reconocía que su hijo le enseñó a ver el mundo sin filtros, a redescubrir la magia de lo cotidiano. Un hijo, decía, te recuerda quién eres antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Nicolás se convirtió en su mayor fuente de inspiración, en el espejo donde veía su mejor versión. Desde entonces, cada canción escrita por Arjona lleva un eco de esa nueva mirada, la de un hombre que aprendió que el amor más puro no necesita escenario, aplausos ni poesía, porque se encuentra en la sonrisa de un niño que lo llama papá. A lo largo de su vida, Ricardo Arjona ha sido un hombre rodeado de misterio. Su voz profunda, sus letras cargadas de emociones y su forma enigmática de amar lo convirtieron en un símbolo de romanticismo moderno. Pero detrás de esa figura pública también existieron historias breves, encuentros efímeros que, aunque no alcanzaron los titulares, dejaron huellas silenciosas en su corazón y en su música. Entre esas mujeres que cruzaron su camino, figuran nombres que resuenan en el mundo artístico latino,
como Eiza González y Susana Zabaleta. Con Eiza, la conexión surgió durante la grabación del videoclip de Marta, donde las miradas cómplices y la química en pantalla desataron rumores de un posible romance. Ninguno de los dos lo confirmó jamás, pero quienes estuvieron presentes aseguran que entre risas, ensayos y tomas de rodaje, hubo algo más que profesionalismo. Arjona, siempre discreto, solía decir que hay amores que solo existen en el tiempo exacto que dura una canción. Con Susana Zabaleta, reconocida soprano mexicana, la historia fue diferente, breve, intensa y tan extraña como inspiradora. Ella misma confesó años después que lo suyo con Ricardo no fue un romance convencional, sino una chispa fugaz entre dos artistas que se entendían desde la sensibilidad. Él no era el hombre romántico que esperas después de escuchar sus canciones, dijo alguna vez, pero tenía algo que te atrapaba. Aquellos encuentros, aunque efímeros, alimentaron el mito del cantautor como un hombre capaz de convertir cada emoción en arte. Sus experiencias amorosas, tanto las duraderas como las pasajeras, le enseñaron a mirar el amor desde múltiples ángulos: la pasión, la pérdida, el deseo, la ternura y también la despedida. Para Arjona, cada mujer fue una historia, una musa distinta que lo ayudó a componer la sinfonía de su propia vida. No todas quedaron grabadas en discos ni mencionadas en entrevistas, pero todas forman parte del hombre que aprendió a amar con intensidad y a dejar ir con dignidad. En su silencio y su discreción se esconde una verdad constante. Ricardo nunca amó para hacer noticia. Amó para escribir, para sentir, para existir. Con los años, Ricardo Arjona comprendió que el verdadero amor no siempre se anuncia con fuegos artificiales, sino que se construye en silencio, día tras día. En Daisy Arévalo encontró ese tipo de amor, maduro, sereno, libre de las tormentas que marcaron su pasado. Ella no buscaba ser protagonista de una historia pública, ni convertirse en musa visible. Su presencia era discreta, pero constante, como una melodía que acompaña sin imponerse. Arjona, acostumbrado a vivir entre el bullicio de los escenarios y la intensidad de la fama, halló en Daisy una pausa, un refugio. A su lado descubrió que la felicidad no necesita escándalos ni titulares, solo comprensión, respeto y complicidad. Mientras el mundo seguía asociándolo con romances mediáticos y letras desgarradas, su vida personal se volvía más sencilla, más auténtica. Daisy, con su calma venezolana y su mirada transparente, lo ayudó a redescubrir la esencia de las cosas simples: una conversación sin prisa, un paseo sin destino, un silencio compartido. Cuando la salud de Ricardo se vio afectada por problemas en la columna, ella fue su sostén, su compañía inquebrantable. En una entrevista, el cantautor confesó: Daisy ha sido mi refugio en los momentos más grises. Mi calma en medio del caos. Esa frase resume lo que ella representa en su vida. Un amor que no exige, que no hiere, que simplemente está. Los años junto a ella consolidaron una etapa de madurez emocional y creativa. Su relación con Daisy no solo le devolvió la paz, sino también la inspiración desde un lugar distinto. Ya no el amor que quema, sino el que sana. No el que deja cicatrices, sino el que cura las antiguas. Para un hombre que siempre escribió sobre la complejidad de las relaciones humanas, encontrar esa serenidad fue como llegar finalmente a casa. Daisy no es solo la compañera del artista, es la mujer que ayudó al hombre detrás del mito a reconciliarse con la vida, demostrando que, a veces, la canción más bella no es la que se escribe, sino la que se vive en silencio. Durante décadas, el nombre de Ricardo Arjona ha estado ligado a grandes amores, a mujeres que inspiraron versos, rumores y leyendas. Sin embargo, en una entrevista que sorprendió al público y conmovió a sus seguidores, el cantautor confesó algo que nadie esperaba. El verdadero amor de su vida no fue ninguna de esas mujeres, sino su hija, Adria Arjona.
Con ella entendí lo que significa amar sin condiciones, dijo con una serenidad que solo otorga el tiempo. Adria, fruto de su unión con Leslie Torres, creció viendo a su padre transformarse de músico callejero en ícono internacional. Pero más allá del éxito, fue la relación entre ambos la que moldeó al hombre detrás del artista. Arjona siempre se mostró orgulloso de su hija, hoy una actriz reconocida en Hollywood, pero lo que más lo emociona no son sus logros, sino la conexión inquebrantable que los une. En Adria, Ricardo encontró una versión pura del amor, sin exigencias, sin reproches, sin final. Ese vínculo lo hizo reflexionar sobre todo lo que había vivido. Ella me enseñó, confesó, que el amor verdadero no duele, no exige, no se desgasta, simplemente existe. Desde entonces, su música comenzó a llenarse de una ternura distinta, de una madurez emocional que solo un padre puede entender. Las canciones dejaron de ser solo refugios del desamor, para convertirse en homenajes a la vida misma. Quienes lo han visto en los últimos años notan en su mirada un brillo distinto, el de alguien que ha hecho las paces con su pasado. Adria no solo lo inspiró como artista, sino que lo humanizó como hombre. A través de ella, Arjona comprendió que el amor más grande no siempre se busca. A veces llega con el primer llanto de un hijo y permanece para siempre. En ese descubrimiento encontró su verdad más íntima, porque, después de todo, el trovador de América, el poeta de los amores imposibles, terminó escribiendo su historia más bella lejos del escenario, en la sonrisa de su hija, donde el amor no necesita versos para ser eterno. Y así, a los 60 años, Ricardo Arjona revela la verdad que todos esperaban. El amor de su vida no fue una mujer del pasado, sino su propia hija, Adria. Detrás del artista hay un hombre que amó. Cayó y aprendió que el amor más puro no necesita escenario. Si este video te mantuvo hasta aquí, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que ayuda a YouTube a recomendar este contenido y nos motiva a seguir revelando las historias ocultas detrás de los grandes artistas. Cuéntame en los comentarios qué parte más te sorprendió. Y quédate atento, porque lo que viene después te dejará sin palabras.